Cuando yo era niño era muy tímido. De hecho, los que me conocen bien saben que todavía soy tímido. No se me nota porque he trabajado mucho al respecto. Y dicen, no, no, tú no eres tímido. Sí, soy tímido y fui muy tímido. Cuando era niño era yo tan tímido, pero tan tímido, pero tan tímido, que cuando comenzaba el primer año, el primer día de escuela, yo fui con los mismos compañeros de la escuela primaria todos los años. Fuimos el mismo grupo todos los años, ¿ok? Y cada año que empezaba, cuando salíamos de vacaciones y luego íbamos a comenzar el siguiente ciclo, yo no podía ir a la escuela. Me daba un terror ir a la escuela a ver a mis compañeros. Y me iba a los últimos salones de allá atrás, y desde allá, desde una esquinita, miraba a mis compañeros que andaban todos jugando y bien contentos de verse. Y yo hasta soñaba con un día poder tener el valor de ir de ir con mis compañeros y poder hablar con ellos. Y me tomaba mucho tiempo hasta que sonaba la campana. Me iba yo, y cuando llegaba todos me saludaban muy contentos y todo, pero me daba un terror por mi timidez, encontrarme con mis compañeros y jugar y reír con ellos. Y literalmente yo fantaseaba con el día en que iba a poder vencer mi timidez y poder acercarme a aquellos muchachos con los que crecí toda la vida. Y yo tenía tanto miedo de acercarme a ellos. Cuando fui adolescente me pasaba algo muy similar. De hecho, cuando era adolescente ni siquiera podía caminar por la calle, sabiendo que había personas que me estaban mirando. Yo pensaba que todo el mundo me estaba mirando. Eso ya sé ahora que no es cierto. Bueno, ustedes sí todos me están mirando, ¿verdad? Ya me está dando miedo. Pero no podía yo caminar por la calle porque pensaba que la gente me estaba viendo, y me daba un temor tan extraño. Tengo tímidos acá. A ver, levanten la mano los tímidos. No van a levantar la mano, ya sé. Mike, por favor, Mike. Mike levantó la mano. Hermanos, díganle a Mike, denle la buena noticia que Mike no es tímido. No, no se crean. A veces la gente que es tímida no lo demuestra porque ha trabajado mucho para vencer la timidez. Pero por ejemplo, yo le digo a mi esposa, le digo, cuando vayamos a algún lugar donde hay gente nueva, ya sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que hablar con la gente, tienes que hacer conversación. No me dejes solo con nadie. Porque cuando me dejan solo con alguien, yo me paralizo, me aterrorizo. Es más, hay alguien por aquí que decía el otro día que casi ya ni viene a la iglesia porque el pastor, con sus primeros días que venía, ni lo salía a saludar. Y no sabía que la timidez me impide acercarme a veces a algunos, y tengo que luchar contra eso. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ese temor que nos impide a veces acercarnos a la gente. Los que son extrovertidos no saben absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Porque los que son extrovertidos, todo lo contrario, ellos quieren estar más con la gente. Yo los domingos le digo a mi esposa, vámonos para la casa. No, mi esposa quiere ir a visitar a no sé quién, quiere que vayamos a no sé dónde, más al cafecito en la tarde con una familia. No, le digo, yo ya quiero descompresionarme de la gente e ir a mi casa a estar solito. Pero no es posible. Hay cosas como la timidez que nos impiden, nos detienen de hacer ciertas cosas que son buenas para nosotros. ¿Saben qué otra cosa es peor que la timidez? Y que nos impide hacer cosas importantes o buenas. La vergüenza. ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza por algo? Y la vergüenza no lo deja hacer las cosas que sabe que tiene que hacer. Y quisiera uno poder acercarse a alguien o hacer ciertas cosas, pero nos da una vergüenza hacerlo. Porque bien, no me refiero a cualquier tipo de vergüenza. No me refiero a la vergüenza de que de que tenemos miedo, de que somos tímidos. Me refiero a la vergüenza que sentimos cuando hemos hecho algo mal y lo sabemos, y nos da vergüenza a nosotros. Tenemos un perrito en nuestra casa. Mala la comparación, pero les voy a decir, nuestro perrito Max ya sabe que no debe comerse los juguetes de Sofía, mi nieta, pero no puede aguantarse. Y a veces mordisquea algo de Sophie, y no necesitamos decirle nada a Max para saber. En cuanto él mira el zapatito que mordió y lo mira uno, se hace chiquito y se va despacito así para atrás, con una vergüenza. Se mete a su camita. Casi, si pudiera, yo creo que cerraba la puerta y bajaba las persianas. No tiene eso en su casita, pero una vergüenza de saber que hemos fallado y que hemos hecho otra vez aquello que no debíamos hacer. Y decimos, ¿otra vez lo mismo? ¿Otra vez yo con lo mismo?
No es posible que otra vez esté en la misma situación en la que me encontraba antes. Hoy les invito a que escuchemos la palabra de Dios para que aprendamos una vez más cómo el Señor puede traernos libertad de la vergüenza y la culpabilidad que muchas veces experimentamos. Le doy gracias a mis hermanas que me regalaron una Biblia la semana pasada. Ven que el Señor sí escucha nuestras oraciones. Alguien más me regaló otra cosa, pero no llega, lo voy a presumir hasta que llegue. Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Hoy vamos a estar en tres capítulos de Nehemías, pero no los vamos a leer todos porque son bastante largos. Pero vamos a estar de Nehemías 7, 8 y 9. Les voy a leer una porción del capítulo 7. Y me dijeron, esta Biblia viene directamente desde El Salvador. Y dijo el hermano, todas son del Salvador, todas las Biblias. Capítulo 7, Nehemías dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Enani y a Enanías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Y me perdí, ¿dónde estamos? Cada uno en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco el pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Estaba leyendo el capítulo 7 y me doy cuenta, ocurre algo muy interesante en el capítulo 7. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que hay una lista de nombres increíbles, ¿no? O sea, todo el capítulo casi tiene un montón de nombres de familias, pero la razón por la cual están estos nombres ahí es porque dice en el versículo 5, dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Por eso es que tenemos esta lista tan grande de nombres ahí. Dios, fíjense, Dios pone en el corazón de Nehemías hacer un censo y contar al pueblo. Bueno, la intención no es únicamente contar al pueblo. Si ustedes se dan cuenta más adelante en el versículo, ¿qué versículo es? Casi al final del capítulo 7 se van a dar cuenta que la intención de Nehemías es realmente determinar quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios. Okay. Esa es la intención del censo, es determinar quiénes son parte del pueblo de Dios y quiénes no son parte del pueblo de Dios. Es algo interesante, pero no es algo nuevo tampoco. Muchas veces ocurre también entre nosotros, ¿no es cierto? Que tenemos que determinar quién es del pueblo de Dios y quién es del pueblo de Dios. No que nosotros digamos quién es, pero nuestras acciones muchas veces manifiestan quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no son del pueblo de Dios. Y Nehemías comienza este censo para determinar quiénes son aquellos que son parte del pueblo de Dios, y algunos que eran incluso sacerdotes. Fíjense, algunos que eran levitas y sacerdotes. Dice el final del capítulo que no encontraron la genealogía de estas personas, y entonces Nehemías les dijo: pues lo siento mucho, ustedes caminan como patos, cuaquean como patos, pero no son patos, no son parte del pueblo de Dios. Han aprendido a estar entre nosotros, pero realmente no son de nosotros. Eso es lo que ocurre en el capítulo 7. En el capítulo 8 las cosas se ponen todavía más interesantes, porque en el capítulo 8 comienza diciendo así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escribas que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así que hombres y mujeres y todos los que podían entender se juntaron el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son esas? Unas 5 o 6 tal vez. ¿Se aguantan, hermanos, si leemos la Biblia aquí 5 o 6 horas? Imagínense yo aquí parado leyendo. No, dice, pero él leyó el libro de la ley desde el alba hasta el amanecer, y el pueblo, hombres y mujeres, todos los que estaban ahí, dice, estaban poniendo atención al libro de la ley. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 7, Nehemías dice que la ciudad tiene mucho espacio y muy poca gente.
Hay mucho lugar y hay muy poca gente. Me recordó a Jesucristo hablando del reino de los cielos cuando dice son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. O sea, hay mucho lugar, pero hay pocas personas que quieren ser parte de eso. En lo segundo, en el versículo 8 dice que el pueblo se reúne, pero esta vez se reúnen como un solo hombre. Capítulo 8, versículo 1. Se juntó todo el pueblo y dice, se juntaron como un solo hombre para escuchar la ley del Señor. Entonces comienza esta formación del pueblo de Dios, porque hasta ahorita ellos han estado en Jerusalén, han estado construyendo la muralla, se han estado guardando de sus enemigos, pero ahora hay este momento cuando Dios va a comenzar a formar a su pueblo. Todavía no son pueblo, están todavía nomás ahí trabajando la obra del Señor. Ahora Dios va a comenzar a formar a su pueblo. Y vean el capítulo 8, versículo 5. Hay tres cosas muy importantes ahí. En el versículo 5, por ejemplo, dice que el pueblo está atento a la palabra de Dios. Versículo 5 dice, y todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Versículo 6 del capítulo 8 dice que el pueblo, cuando escuchó, dice, se levantó sus manos y se rindió en adoración ante Dios. Que este ya es un pueblo que no solamente está escuchando la palabra de Dios, pero es un pueblo que está listo para rendirse en oración y en adoración a Dios. Versículos 7 y 8 dice que vinieron con los levitas y dijeron, queremos que nos enseñen más, queremos aprender más. Es un pueblo que está listo para entender la voluntad de Dios. Y si lo ponemos en una perspectiva moderna, nos vamos a dar cuenta que estas son las marcas del verdadero pueblo de Dios. Cuando hablamos de la iglesia y decimos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué tipo de pueblo somos en la iglesia? ¿Qué tipo de comunidad? Podemos hablar de tres cosas importantes. La primera de ellas es que la iglesia es un pueblo que debe estar atento a la palabra de Dios. Es un pueblo que debe estar listo para rendirse a Dios en oración. Y es un pueblo que quiere entender la voluntad de Dios. Es un paralelo increíble con lo que somos nosotros y lo que este pueblo quiere ser también. Son las marcas del verdadero pueblo de Dios. Es que ser el pueblo de Dios tiene que ver primeramente con el hecho de que fuimos comprados por Jesucristo para ser de Dios, pero segundo, que somos un pueblo en formación. No se nos olvide esto cuando hablamos de qué somos como iglesia. Somos un pueblo en formación. Es decir, el pueblo de Dios está siendo constantemente formado. Si no es por Dios, es por algo más. Pero somos un pueblo que está en una constante formación. Y eso es algo muy importante que necesitamos comprender nosotros, porque como Israel tal vez nos podemos conformar a estar dentro de las murallas, con regresar a Jerusalén, pero hay mucho más que eso. Dios es digno de toda nuestra adoración. Dios es digno de que le contemplemos, como dije la semana pasada, citando a alguien más que no recuerdo bien su nombre. Aún si Dios no hubiera hecho nada por nosotros, Dios es digno de que le contemplemos en adoración. Así de increíble es nuestro Dios, al Dios que nosotros adoramos. Pero vean lo que está pasando aquí. Es muy interesante. Cuando Israel fue enviado al cautiverio, ¿ustedes saben por qué fue enviado al cautiverio, al exilio? Por estas tres cosas. Primero, porque Israel no escuchaba la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Dios les dice muchas veces, ustedes han cerrado sus oídos y no quieren escuchar mis palabras? Han rechazado a los profetas, los han hasta matado. Israel está en el exilio porque no ha escuchado la palabra de Dios. Israel está en el exilio porque ha adorado a dioses falsos. De hecho, la idolatría de Israel es lo que los ha llevado a estar en el exilio. Están como extranjeros en otra tierra porque no adoraban a Dios, sino que adoraban a dioses falsos. Son expatriados porque no entendieron la voluntad de Dios. El profeta dice, mi pueblo pereció porque no tenía ¿qué? Entendimiento. No entendían la voluntad de Dios. Y fíjense, antes no escuchaban la palabra de Dios, pero ahora están atentos a la palabra de Dios. Antes adoraban dioses falsos, pero ahora quieren adorar a Dios, al Dios verdadero. Antes no querían entender la voluntad de Dios, pero ahora quieren comprender la voluntad de Dios. Y si ustedes no se han dado cuenta, en estos capítulos 7 y 8, el pueblo de Israel está teniendo una verdadera y profunda renovación espiritual. O sea, sus vidas enteras se están volcando hacia Dios ahora. Antes no querían escuchar la palabra de Dios, ahora quieren escuchar la palabra de Dios. Antes no querían adorar a Dios, ahora quieren adorar a Dios otra vez.
Antes estaban y no les importaba no conocer la voluntad de Dios, pero hoy quieren conocer la voluntad de Dios. Dios está restaurando a su pueblo exiliado. Dios está trayéndolos de regreso a la tierra, porque antes no escucharon, pero ahora escuchan. Antes no querían reunirse con Dios, ahora le buscan. Antes no querían guardar la ley, pero ahora guardan la ley. Ya han terminado la muralla y se están estableciendo en la tierra que Dios les prometió, y están escuchando su palabra y quieren obedecer sus mandamientos, y se están encontrando con el Dios de sus padres. Y este remanente que ha regresado de la cautividad, miren lo interesante de esto: este remanente que ha regresado de la cautividad está cumpliendo la profecía de Jeremías. Jeremías dijo: en 70 años el Señor va a regresar a su pueblo, a Jerusalén. Y esto que está pasando aquí es el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Dios ha cumplido su promesa en esta gente. Dios ha mostrado su fidelidad en esta gente. Dios ha hecho que su palabra no caiga vacía. ¿No es muy bueno eso? Vean el versículo 9 del capítulo 8. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué están tan tristes? Que Esdras y Nehemías y los sacerdotes tienen que decirles: por favor, no estén tristes, este es un día santo para Dios. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Ustedes que no oían la ley de Dios, hoy están escuchando la ley de Dios. Ustedes que no adoraban al Dios verdadero, ahora adoran al Dios verdadero. Ustedes que fueron exiliados y estaban fuera de la tierra prometida, ahora están en la tierra prometida. ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué? Piensen en esto por un momento. ¿Por qué Israel está llorando cuando debiera estar contento? ¿Por qué está lamentándose cuando está haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan toda la vida? Y lo están haciendo. Y me puse a pensar: ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Y de repente me cayó el 20, como decimos nosotros en nuestro pueblo, ¿verdad? Y me doy cuenta que todos nosotros hemos cometido errores, faltas, pecados que nos han mandado al exilio, por lo menos figurativo, pero a veces hasta el exilio físico, ¿no? Somos como Israel, que hemos sido apartados como un pueblo para Dios, pero también como Israel. Llega un momento en que reconocemos que muchas veces hemos dejado de estar atentos a su palabra, hemos dejado de rendirnos a Dios en adoración, hemos incluso hasta dejado de comprender la voluntad de Dios. Somos los hijos de Abraham, como cantaban los niños hace un momento, no solamente porque somos los hijos de la fe, pero también porque somos los hijos que se rebelan en contra de Dios, como hicieron los hijos de Abraham. Cuando decimos que somos los hijos de Abraham, estamos no solamente apelando a la fe de Abraham, pero también a la falla o al fallo de los descendientes de Abraham. Y después escuchamos la dulce voz de Dios que nos llama hacia Él. Y decimos: ¿cómo puede amarme Dios? ¿Cómo puede perdonarme Dios? ¿Cómo puedo ser su hija o su hijo después de lo que he hecho con mi vida? Hemos escuchado su palabra, hemos caído de rodillas en adoración, hemos deseado entender su voluntad, pero llevamos sobre nosotros la vergüenza del cautiverio. Nos sentimos avergonzados por lo que nuestra vida ha sido antes. Y tratamos de hacerlo mejor con ella. Tratamos de orar y tratamos de leer la Biblia y tratamos de ser mejores personas. Pero la vergüenza de saber que hemos fallado a Dios o que no hemos hecho todo lo que Dios esperaba de nosotros está encima de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido indignos de que Dios nos reciba? ¿Puedo ver manos? ¿Alguien se ha sentido así? Yo digo que todos nosotros hemos estado en un momento en nuestra vida cuando sentimos que no somos dignos de que Dios tenga misericordia de nosotros. Y saben que hay una medida sana de vergüenza, sana entre comillas, ¿no? Hay una medida sana de dolor, hay una medida sana de tristeza. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama arrepentimiento.
Hay una medida sana en la que sentimos vergüenza por nuestros pecados y venimos ante Dios y decimos: Señor, me volví a equivocar, aquí estoy. Pero hay una medida de vergüenza en nuestras vidas que nos impide ponernos a cuentas con Dios. ¿Quién quiere un hijo como yo? ¿Qué Dios quiere tener un hijo como este? Que constantemente le está fallando, que constantemente se está olvidando de él, que constantemente está haciendo precisamente lo que Dios ha pedido que no hagas. Israel ha sido redimido por Dios. Fíjense, en estos 2 capítulos encontramos que Israel ha sido redimido por Dios. Sus promesas han sido cumplidas delante de Dios. Han sido recibidos y limpiados. Sus oídos están abiertos, sus corazones están dispuestos. Pero la vergüenza de la cautividad los hace sentirse miserables, como el pueblo de Dios, pero como cautivos en el mundo. ¿Quién quiere tener un hijo como yo? Y saben que una de las cosas yo he encontrado después de tantos años de estar en la iglesia y servir al Señor con muchos de ustedes y con muchas otras familias y otras personas, una de las cosas que yo he encontrado que más nos mantiene atados a una vida que no agrada a Dios es la vergüenza. Yo no soy digno, yo no merezco. Yo no sé si Dios tiene paciencia conmigo todavía. Es como la mujer que ha sido abandonada y mira adelante a su futuro y dice: ¿quién va a querer a alguien como yo? Hace un tiempo atrás platicaba con alguien, con una madre joven que ha tenido una vida de mucho dolor y sufrimiento y ha tomado decisiones que en su vida no son las mejores, y le decía yo: acércate al Señor. Y me decía esta joven madre, me decía: ¿Cómo Dios va a estar interesado en mí? ¿Cómo Dios puede querer a alguien como yo? Y lo único que yo podía ver en el rostro de esta joven mujer era la vergüenza que sentía. La vergüenza que tú y yo hemos sentido en muchas ocasiones cuando nos encontramos ante la bondad de Dios, cuando el Señor nos invita a su mesa, cuando escuchamos su dulce voz que nos llama, cuando nos damos cuenta que hemos fallado una y otra vez y el Señor en su misericordia y en su gracia nos atrae hacia Él y decimos: ¿cómo puede amarme Dios así como soy? Porque Él sabe perfectamente lo que ha sido de mi vida. A veces la vergüenza en nuestras vidas se manifiesta en querer ganarnos el favor de Dios. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Nos sentimos tan avergonzados con Dios que decimos: tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Tengo que portarme mejor, tengo que dar más dinero, tengo que ser el mejor de los hermanos de la iglesia, porque así me voy a ganar el perdón y el favor de Dios. Pero a veces esa vergüenza se manifiesta en no querer acercarnos a Dios absolutamente para nada. Y volvemos a decir una y otra vez: yo no puedo estar cerca de Dios porque le he fallado demasiado. ¿Se dan cuenta que Israel en este momento, en su historia, Israel está justo en el momento donde Dios ha querido que estén? Sus corazones están exactamente en el lugar donde Dios ha querido que sus corazones estén desde que los formó como pueblo. E Israel está diciendo: estamos tristes, no tenemos alegría, porque el cautiverio los ha avergonzado por completo. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 8. Antes de que lleguemos ahí, déjenme decirles que también en el corazón de la vergüenza que sentimos, o de que nos hace sentirnos tan indignos, y recibir su amor y su perdón y su misericordia, está en realidad esta incapacidad que tenemos de recibir la gracia de Dios. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 8. Dice: luego les dijo. A mí me gusta muchas veces cómo Dios arregla las cosas con comida. ¿Se dan cuenta de eso? Elías estaba bien deprimidote en el río y decía: Señor, quítame la vida porque no es bueno. Y el Señor le mandó unos cuervos con una torta de carne y no sé qué cosas más. Le dijo: Elías, come. Y aquellos están muy tristes. No, de verdad, ¿saben por qué? Porque esta es una señal de lo que el Señor nos invita a hacer cuando nos acercamos a su mesa. Probad y ved qué bueno es el Señor.
Cuando comemos el pan y tomamos la copa, decimos, qué bueno es el Señor. Y dice el Señor, ¿están ustedes muy tristes? Dice, versículo 10, les dijo, vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo a nuestro Dios, no os entristezcáis. Lean la siguiente parte conmigo juntos, la última parte. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo me aprendí este versículo cuando era un niño. En la iglesia nos enseñaron este versículo y cantábamos un canto que decía, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo Nunca he entendido yo por qué el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De verdad, yo siempre lo he dicho, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero yo nunca comprendí bien este versículo hasta ahora. ¿Cómo el gozo del Señor puede ser una fortaleza? ¿Por qué el gozo del Señor es nuestra fortaleza? No es cualquier tipo de gozo, ¿saben? No es nada más sentir alegría, es el gozo que proviene de saber que Dios ha levantado el manto de vergüenza de nuestras vidas. Dios ha quitado la vergüenza de nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ha renovado nuestras esperanzas. Dios ha redimido nuestros errores. Dios ha transformado nuestros corazones. El manto de vergüenza que había sobre nosotros, el Señor lo ha levantado y ha dicho, ustedes ya no son más cautivos, son ahora mi pueblo. Cuando yo era un niño nos regalaron un perro en mi casa, le pusimos el Chato porque estaba chato, era un boxer y era un perro muy lindo. Y yo descubrí, bueno, yo y otros de mis hermanos descubrimos, había sido de alguien, no era un perro callejero, alguien nos lo había dado y ahora vivía con nosotros. Y era un perro muy activo, siempre andaba por todos lados vigilando, ¿no? Y un día descubrimos que cuando le poníamos un collar al Chato, se quedaba inmóvil. Donde uno le pusiera el collar, el perrito se acostaba y ponía las patitas así y se quedaba quieto. Y no había poder en el mundo que moviera ese perro de ahí mientras él tenía el collar puesto. ¿Y saben qué descubrimos entonces? Que de alguna manera este perro había aprendido que cada vez que le ponían ese collar estaba atado completamente, estaba amarrado, no podía hacer absolutamente nada. Y muchos de nosotros llevamos encima el manto de la vergüenza. Por lo que nuestras vidas han sido, por lo que hemos hecho, por los errores que hemos cometido, por la maldad que hemos creado, por cómo hemos a veces abandonado al Señor, por cómo no hemos sido nunca suficientes en lo que creíamos que debíamos ser. Hemos sido infieles con nuestra vida, hemos sido personas que se han apartado del camino del Señor en muchas ocasiones y hemos recibido el collar de la vergüenza. Y ese collar, en cuanto nos lo ponen, nos hace que crucemos nuestras patitas y nos acomodemos para no poder hacer absolutamente nada. Pero aquí hay algo que me llena de mucho gozo cuando yo estaba leyendo esto, porque dice la escritura en el versículo 10, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y luego yo dije, ¿qué les está diciendo Nehemías? Cuando les dice Nehemías que ellos ya no son exiliados, que ellos han regresado y que Dios ha levantado su rostro para sonreírles y para bendecirles, y ellos todavía se sienten mal por eso, y él dice, no, alégrense porque Dios ha removido la vergüenza. Y el pueblo se alegró. ¿Se dan cuenta de eso? Se alegró tanto que de ahí en adelante celebraron la fiesta de los tabernáculos, se siguieron celebrando la bondad del Señor. Y me puse a pensar yo en eso y dije, si estos judíos se llenaron de gozo por la fortaleza, por la restauración temporal de su ciudad, si se llenaron de alegría porque el perdón de sus pecados, aunque sea temporal, les había sido conseguido, si la partida temporal de la vergüenza había hecho que se aventaran 7 días de fiesta celebrando al Señor, ¿cómo no habrá gozo en el corazón de aquellos que no han recibido lo temporal sino lo eterno? Se perdieron una gran oportunidad de decir amén ustedes. Si estos que están gozosos porque Dios les ha dado un terreno en el mundo, ¿cuánto más gozo no tendrán aquellos que somos los ciudadanos del lugar celestial? Si aquellos se sienten gozosos
porque sus pecados han sido temporalmente perdonados, ¿cómo no se llenarán de gozo aquellos que han recibido el perdón por siempre de sus pecados? Porque miren, en Jesucristo no recibimos una ciudad terrenal, sino una celestial. No recibimos un perdón temporal, recibimos un perdón permanente. No somos admitidos como judíos en un pueblo judío, somos admitidos como el pueblo de Dios, de toda lengua y de toda tribu, de toda nación, de todas las edades. El pueblo que le rinde gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Dios nos ha quitado la vergüenza del cautiverio, la vergüenza del pecado, la vergüenza de la idolatría, la vergüenza del rechazo, la vergüenza de nuestros errores, y nos ha llenado con su Espíritu Santo para ser un pueblo que adora al Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque yo no sé cuántos de ustedes, al igual que yo, luchamos aún por entender que no hay cosa que hayamos hecho en nuestra vida que es más grande que la gracia de Jesucristo. Los que tenemos hijos que han pasado por situaciones difíciles, o que viven en situaciones difíciles, o o que viven vidas que quisiéramos que no fueran así, y que constantemente estamos luchando con ellos por estas vidas. Entendemos perfectamente una cosa, y ellos lo entienden también. Nuestros hijos, aún los que están más lejos de nosotros, saben que el día que lo necesiten pueden venir con sus padres. Y no importa cuántas vergüenzas o dolores o problemas hayan hecho pasar a sus padres, en el momento en que nuestros hijos vienen con nosotros y dicen: ayúdame, abrimos nuestros brazos y decimos: por supuesto que sí. No solamente lo que me pides, sino lo que no me pides te puedo dar. Y dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, dice: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará a nosotros su Espíritu Santo? Y seguimos batallando, ¿no es cierto? Con la vergüenza, con el dolor, con la incapacidad. Si ustedes leen más adelante el versículo del 13 al 18 y se dan cuenta que el pueblo comienza a ser obediente a la ley, el pueblo comienza a escuchar y a gozarse en lo que Dios les dice. El último capítulo, el capítulo 9, versículo 38, dice que el pueblo renovó su compromiso con Dios. ¿A dónde nos lleva a nosotros saber que el Señor ha levantado ya ese manto de vergüenza que teníamos sobre nosotros? Nos lleva a un compromiso renovado con Dios. De repente nos damos cuenta que tenemos la libertad en el Señor de amarle, de servirle, de conocerle. Y aún sabemos que si fallamos, el Señor tiene los brazos abiertos para recibirnos una vez más.